En los anales del tiempo, antes de que la luz del sol acariciara la tierra, existía un reino de esplendor inimaginable, un lugar donde la pureza danzaba con la gloria divina, y seres de inmensa belleza servían a un creador omnipotente. Esta es la historia de cómo la luz más brillante se convirtió en la sombra más profunda, la historia de Lucifer. Hola a todos y bienvenidos al canal. Imaginen un ser de una magnificencia sin par, la joya de la corona de la creación angélica. Su nombre era Lucifer, que significaba portador de luz o estrella de la mañana. La Biblia, en pasajes como Isaías 14 y Ezequiel 28, nos da destellos de su esplendor original. No era simplemente hermoso, era la cúspide de la perfección. Su apariencia era un prodigio. Ezequiel lo describe en el Edén de Dios, cubierto de toda piedra preciosa: rubí, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Sus engastes y tallados eran de oro, una obra maestra creada con sabiduría y perfección. Su morada estaba en el monte santo de Dios, caminaba entre las piedras de fuego. Era un querubín protector, el más exaltado de todos. Su música interior era tan perfecta que no necesitaba instrumentos. Los tamboriles y flautas estaban preparados en él, en su mismo ser. Era la armonía encarnada, el director del coro celestial, un ser destinado a la alabanza y la adoración perpetua. ¿Cómo un ser tan perfecto, tan cerca de la fuente de toda bondad, pudo desviarse? La Biblia nos revela que la perfección que Dios le había otorgado, Lucifer comenzó a verla como propia. La sabiduría que se le había concedido, la empezó a usar para alimentarse a sí mismo, no a su creador. El profeta Isaías nos ofrece una visión escalofriante de su caída. 5 declaraciones de yo haré que resuenan con una arrogancia aterradora. Subiré al cielo. No solo quería acercarse a Dios, sino elevarse por encima. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Codiciaba la autoridad divina, deseaba sentarse donde solo Dios podía. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los extremos del norte. Buscaba el lugar de la soberanía absoluta. Subiré por encima de las alturas de las nubes. Pretendía superar incluso las barreras celestiales. Y la más audaz de todas, seré semejante al Altísimo. Deseaba ser igual a Dios mismo, no un servidor, sino un rival. Esta no fue una caída por ignorancia o debilidad. Fue una rebelión deliberada, nacida de la soberbia más profunda. Su corazón se envaneció a causa de su hermosura, y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. La majestuosidad de Lucifer se transformó en la semilla de su propia destrucción. La perfección se torció en orgullo. Él, que debía reflejar la gloria de Dios, ahora quería usurparla. Esta fue la primera rebelión en el cosmos, un acto impensable en un reino de orden y amor perfectos. ¿Qué pasó después de que esta semilla de orgullo germinara? La Biblia no nos da un relato cronológico detallado de la guerra en el cielo, pero Juan, en el libro de Apocalipsis, nos brinda una imagen vívida y aterradora. Hubo una guerra en el cielo, no una guerra de armas físicas, sino de voluntades y lealtades. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón es la nueva identidad de Lucifer, ahora Satanás, el adversario. Muchos ángeles, seducidos por la promesa de un poder que no les correspondía, se unieron a la rebelión de Lucifer. Una tercera parte de las estrellas del cielo, que representan a los ángeles, fueron arrastradas por su cola. Esto nos habla de una seducción masiva, un ejército considerable de seres celestiales que eligieron seguir a la luz caída. Fue una batalla trascendental. El destino del cosmos, la naturaleza de la obediencia y la autoridad de Dios estaban en juego. Miguel, el arcángel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, se levantó como campeón de la justicia divina. Su pregunta retórica era el grito de batalla contra la blasfemia de Lucifer. ¿Quién puede ser como Dios? Solo Dios. El resultado de esta guerra fue inequívoco. Lucifer y sus ángeles no prevalecieron. No hubo lugar para ellos en el cielo. Fueron arrojados, precipitados a la tierra. Imagina el estruendo, la caída de estos seres de luz transformados en oscuridad. La Biblia nos dice que el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra,
y sus ángeles fueron arrojados con él. El portador de luz se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Su nombre ahora reflejaba su naturaleza: el adversario, el acusador, el mentiroso. Su caída no fue solo un cambio de ubicación, fue una transformación fundamental. Perdió su gloria, su posición, su belleza celestial. Lo único que le quedó fue su orgullo, su odio y una inteligencia formidable que ahora usaría para fines destructivos. Ahora, confinado a la esfera terrenal, Satanás observó una nueva creación, un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, no con la majestuosidad de un ángel, sino con la fragilidad del polvo. Adán y Eva, puestos en un jardín perfecto, el Edén, un paraíso donde caminaban y hablaban con su Creador en perfecta armonía. Para Satanás, esta nueva creación era una afrenta. Eran el objeto del amor de Dios, el mismo amor que él había despreciado y perdido. Su envidia y su odio encontraron un nuevo objetivo. Si no podía derrotar a Dios en el cielo, intentaría corromper lo que Dios más amaba en la tierra. Su estrategia no sería una confrontación directa, sino una mucho más sutil, una guerra de palabras, una batalla por la mente y el corazón de la humanidad. Se acercó a Eva, la más vulnerable, no con cuernos ni fuego, sino disfrazado. Génesis nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. No era una simple serpiente, era el vehículo de Satanás, su primer disfraz en la historia humana. Su primer ataque fue sembrar la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de veneno. Tergiversaba sutilmente el mandato de Dios, que en realidad era generoso, permitiendo comer de todos los árboles menos de uno. Eva, ingenua, corrigió a la serpiente, pero el anzuelo ya estaba puesto. El diálogo se había establecido en el terreno de Satanás, un terreno de cuestionamiento a la bondad y la palabra de Dios. Entonces vino la mentira directa. Dios había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás. La serpiente replicó: no moriréis. Una contradicción frontal, una negación absoluta de la verdad divina. Era la primera mentira dicha a la humanidad, y venía del que Jesús más tarde llamaría el padre de la mentira. Y finalmente, el golpe maestro, la misma tentación que lo hizo caer a él. La serpiente dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La promesa de ser como Dios, la misma ambición que corrompió al querubín perfecto, ahora era ofrecida a la humanidad. El fruto fue tomado, la desobediencia se consumó. En ese momento, la inocencia se quebró, la vergüenza, el miedo y la separación entraron en el mundo. Satanás había triunfado, había logrado insertar una cuña entre la humanidad y su creador. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. La muerte, tanto física como espiritual, entró en la existencia humana. El sufrimiento, la enfermedad y el trabajo arduo se convirtieron en parte de su realidad. Satanás, por su victoria en el Edén, se convirtió en lo que la Biblia llama el príncipe de este mundo. Ganó un dominio temporal y una influencia significativa sobre la humanidad caída. A partir de ese momento, la historia de la Biblia es también la historia de la obra de Satanás en el mundo. Vemos su influencia en la primera familia, cuando Caín, lleno de celos, asesina a su hermano Abel. Vemos su mano en el fomento de la idolatría, la violencia y la rebelión a lo largo del Antiguo Testamento. El libro de Job nos ofrece una visión única de su modus operandi. Se presenta ante Dios junto a los ángeles, y Dios mismo señala la rectitud de su siervo Job. La respuesta de Satanás es reveladora. Acusa a Job de servir a Dios solo por las bendiciones que recibe. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Pregunta: quita tu mano de todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Satanás es el acusador. Su objetivo es demostrar que la fe humana es frágil, egoísta y condicional. En el caso de Job, se le permite probar su punto, y desata una calamidad tras otra sobre el hombre justo. Le quita sus posesiones, sus hijos y su salud. Pero a pesar de todo, Job no maldice a Dios. Aunque Satanás le causa un sufrimiento inmenso, fracasa en su objetivo final de quebrar su fe. Su influencia no se limita a individuos.
intenta destruir al pueblo de Israel, el linaje escogido del cual nacería el Mesías prometido. Inspira a reyes malvados, a falsos profetas y a naciones enemigas. Cada intento de corromper y destruir el plan de Dios lleva su huella, pero la confrontación más grande estaba por llegar. Durante siglos, Satanás había operado en las sombras, pero la llegada de Jesús a la tierra lo obligó a salir a la luz. El Hijo de Dios, el Mesías, había venido a deshacer las obras del diablo. La confrontación directa ocurrió en el desierto. Después de 40 días de ayuno, Jesús estaba en su punto más débil físicamente, y Satanás se le acercó, listo para el ataque. Primero, tentó el hambre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era una tentación para usar el poder divino para una necesidad personal, para dudar de la provisión del Padre. Jesús respondió con la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre. Luego, lo llevó al pináculo del templo y lo tentó con el orgullo y la presunción. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti. Usó la propia Escritura, torciéndola para sus propósitos. Jesús respondió de nuevo: no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, le ofreció el mundo entero, le mostró todos los reinos y su gloria en un instante. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Era la misma oferta de poder y gloria que él mismo había codiciado, un atajo para evitar la cruz. La respuesta de Jesús fue un mandato de autoridad divina: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El tentador fue derrotado. El segundo Adán había vencido donde el primero había caído. Esta victoria en el desierto fue un presagio de la victoria final. El ministerio de Jesús fue una ofensiva constante contra el reino de Satanás. Expulsaba demonios, sanaba a los enfermos oprimidos por el diablo y predicaba la libertad a los cautivos. Satanás, a su vez, incitaba a la oposición. Usó a los líderes religiosos, a las multitudes e incluso a uno de los propios discípulos de Jesús, Judas Iscariote. El Evangelio de Juan nos dice que Satanás entró en Judas, el que una vez fue el portador de luz. Ahora usaba a uno de los 12 para orquestar la traición más infame de la historia. Creía que al llevar a Jesús a la muerte, obtendría su victoria definitiva. No entendía que la cruz, el símbolo de la derrota y la humillación, sería el instrumento de su propia perdición. En la cruz, Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo, el mismo pecado que Satanás había introducido en la creación. Al morir, pagó el precio de ese pecado, y al resucitar al tercer día, venció a la muerte misma, el arma más poderosa de Satanás. La resurrección fue el golpe mortal. El apóstol Pablo escribe que Jesús despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria estaba asegurada. La cabeza de la serpiente había sido aplastada, tal como se había profetizado en el jardín del Edén. Aunque derrotado, Satanás no fue aniquilado. La Biblia lo describe como un león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. Sabe que su tiempo es corto, su furia se intensifica, sigue acusando a los creyentes, tentando a las naciones y engañando a aquellos que no siguen la verdad. Su objetivo es arrastrar a tantos como pueda con él a su destino final. El libro de Apocalipsis nos muestra la culminación de esta saga cósmica. Describe un tiempo de gran tribulación en la tierra, donde la influencia de Satanás alcanzará su punto máximo a través de figuras como el anticristo y el falso profeta. Engañará a las naciones para reunirlas en una batalla final contra Dios, la batalla de Armagedón. Pero su rebelión final será aplastada por el regreso de Cristo en gloria y poder. Apocalipsis 20 describe lo que sucede después. Un ángel desciende del cielo y ata al dragón, la serpiente antigua, por 1000 años, y lo arroja al abismo. Durante este tiempo, Cristo reinará en la tierra y habrá paz. Al final de los 1000 años, Satanás será liberado por un corto tiempo. En un último y desesperado acto de rebelión, saldrá a engañar a las naciones una vez más, reuniendo un vasto ejército para rodear el campamento de los santos. Pero su final será súbito y definitivo. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde están la bestia y el falso profeta. Allí, dice la Escritura, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el destino final del portador de luz. El querubín perfecto, consumido por su propio orgullo, se convierte en el adversario eterno. Su búsqueda de la autoexaltación lo lleva a la degradación eterna. Su deseo de ser como Dios lo condena a una separación eterna de todo lo que es bueno, justo y santo. La historia de Lucifer es una advertencia solemne. Es un relato sobre el poder destructivo del orgullo, sobre cómo la belleza puede corromperse y la sabiduría puede volverse necia. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en la autoexaltación, sino en la humilde adoración al Creador de todas las cosas. Es el arco trágico definitivo, desde la cima de la gloria celestial hasta las profundidades de la condenación eterna. Una historia que comenzó en la luz y termina, para siempre, en la más absoluta oscuridad. ¿Qué lección o advertencia te deja a ti esta historia? Nos encantaría leer tus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Si este análisis te ha parecido revelador y quieres seguir explorando las historias más impactantes de la Biblia, dale un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo viaje a los misterios de la fe. Bendiciones.